UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Ya domingo, ya habiéndose realizado el gran seminario Cabildo, una jornada súper, yo creo que súper exitosa, con bonito recuento. Yo creo que lo vamos a conversar con Salvador y Nicolai. Así que bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa, hoy día como siempre, con grandes invitados, y nada, empezar a saludar a mis compañeros. Nicolai, ¿cómo estás tú? Por ahí te veo. Hola, Erika, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien por acá, todo un día todavía muy nublados, han estado los días bien feitos, así que, ¿y tú, Salvador, cómo estás? Muy bien, estoy acá todavía procesando la experiencia que vivimos en el seminario. Estoy contento, estoy feliz, creo que me siento más ajustado también a la situación actual, hablando psicológicamente, espero que este programa sea bien fecundo, que podamos analizar lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día tenemos un gran invitado, tenemos al profesor Claudio Reyes. Bueno, él nos va a contar un poco lo que él hace, él se va a presentar, es psicólogo, psicoanalista, me parece, Claudio. Sí. Entonces vamos a estar hablando, vamos a hacer esta trama desde el inconsciente hasta el inconsciente social, me imagino yo, hasta ver lo social, vamos a hacer todo ese tránsito bello. El psicoanálisis es una de las teorías y una de las metodologías de las cuales yo me declaro enamorado, y tengo formación psicoanalítica también, Claudio, en un primer momento. Ajá. Así que vamos a tener una grata conversación, y yo diría que también estar bien atentos los auditores para que vayan también y visiten la página www.saludmental 2021, y ahí van a poder bajar los resultados del Cabildo Seminario, y también van a poder participar de una encuesta que estamos levantando para poder recoger las opiniones, para poder aportar al proceso constituyente desde el punto de vista del bienestar. Hoy que estoy hablando bien, me felicito a mí Estás mismo. hablando muy bien Me y felicito además a mí mismo. te felicito, sí, estás calmado, estás como zen. Sí, estoy calmado, creo que estoy más ajustado, efectivamente estoy más ajustado. Bueno, ustedes me conocen, soy acelerado, pero estoy muy contento hoy día, así que vamos con otro programa más de Activamente. Don Nico, Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con usted. Me cayó como una grata sorpresa la invitación para el programa. Así que, bueno, vamos a estar hablando y veamos qué sale de lo que conversamos. Bueno, Claudio, a lo mejor parte contándonos un poco una presentación de quién eres, y a qué te dedicas, y más o menos, a lo mejor algunas impresiones para comenzar sobre lo que fue para ti el primer seminario Cabildo que tuvo lugar la semana pasada. Perfecto. Bueno, mi nombre es Claudio Reyes, soy psicólogo, me formé en Buenos Aires en psicoanálisis. eh, por esa razón, algunos pueden suponer que soy psicólogo clínico, clínico, y así es. Y actualmente estoy, aparte de trabajar en la psicología clínica, estoy realizando estudios de filosofía y literatura, especialmente literatura chilena. Así que en el área de la investigación estoy por ese lado, un poco más lejos de la clínica, pero con reflexiones desde la clínica también. Respecto al seminario Cabildo, para mí fue una experiencia interesante, porque, bueno, conocía de nombre a muchos expositores, pero evidentemente no sabía lo que iban a exponer. Y lo interesante que me pareció fue lo diverso de las temáticas que puede tocar la salud mental, ¿no? Salieron temáticas muy diversas desde diferentes puntos de vista, eh, de las cuales ninguna se anula a otra, sino son todas igualmente valederas, y que lo que me pareció muy interesante y que estoy formado como psicólogo no me deja impresionar es que uno a veces olvida tantas dimensiones de la salud mental.
¿no? Entonces, que hayan aparecido todas esas durante la mañana del día sábado fue un agrado, fue un agrado. En mi presentación también traté de retomar un poco y de poder subrayar eso al principio, como que fue un agrado levantar y visibilizar todas esas demandas de salud mental que son sumamente necesarias en el Chile actual y que no están siendo visibilizadas por las políticas públicas. Bien, bien, bien. Oye, y cuéntanos un poco, ¿de qué se trató un poco la ponencia que tuviste? ¿Qué abordaste como en términos generales? Bueno, lo que traté de transmitir en mi ponencia fue un abordaje sobre los fenómenos de violencia en la infancia y la adolescencia, ¿no? Que nosotros, bueno, lo vivimos cotidianamente, en las noticias, en los medios de comunicación salen, por ejemplo, los problemas que han tenido Sename desde ya hace mucho tiempo, pero por otro lado también sale cómo también niños, preadolescentes, adolescentes están ejerciendo la violencia también. Ahora en el último tiempo, aparte de los problemas que ha tenido Sename, han salido como todos estos grandes portonazos, etcétera, que generalmente lo muestran más en Santiago, y que son realizados por niños muy jóvenes, entonces se producen efectos políticos muy interesantes respecto a la responsabilidad penal, que cada vez más baja. Y bueno, traté de abordar eso más allá del fenómeno en sí, sino de una forma explicativa e histórica, ¿no? Que era lo que nos llevaba un poco a este seminario Cabildo, porque evidentemente el abordaje de la violencia en general y de la violencia en la infancia y la adolescencia en particular tiene toda una historia en Chile, y traté de abordarla desde la historia país y cómo eso solamente es un fenómeno que habla de la propia cultura histórica de nuestro país. No ha sabido poder comprender y mediar esos fenómenos tan radicales de violencia, ¿no? Y que siguen siendo un círculo vicioso. Entonces, lo que traté de generar es una reflexión de aproximadamente del cambio de la Constitución desde 1980, cómo puede tener ciertos efectos respecto a los fenómenos de violencia actuales, ¿no? Y que efectivamente es un síntoma y que hay que repensarlos para establecer los lineamientos mediatizadores y sociales y humanitarios en esta nueva Constitución. Como que creo que por ahí va la idea. Vale. Oye, Claudio, a lo mejor no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Lo que pasa es que cuando te escucho hablar y empezaste a hacer como como vamos a empezar seguramente a hacer un recorrido histórico, me acordé de mi infancia en dictadura. Yo viví mi infancia en dictadura. O sea, yo nací en 1976, entonces mis primeros 10 años, del 76 al 85, 86, son en dictadura. Por lo tanto, yo tengo un impacto desde mi infancia hasta el día de hoy, porque hay ciertos símbolos, ciertas cosas que se me actualizan hoy en día, cuando por ejemplo, empezó el tema del 18 de octubre, sentí mucho miedo, sentí un miedo que a veces sentí que era como, iba más allá de lo racional en mí, porque mi cuerpo me decía, cuando me empecé a ver esto, salí, me empecé a contactar con militares y sentí miedo, sentí miedo. Entonces, yo tratando de explicar mi miedo, a propósito de que somos seres históricos, porque parece que tenemos una historia, eso que estás planteando tú, tenemos una historia y desde esa historia parece que nos construimos en algún momento para poder existir, como que desde mi cuerpo emergían los síntomas, y fíjate que me di cuenta, y no sé si habrán estudios de que muchos de los que vivimos en la infancia en dictadura y en los contextos donde yo viví en un contexto de hermanos ¿cómo se llama?, estudiantes, y un papá que era abogado de los derechos humanos, entonces estaba ahí rondando la cosa, ¿me entiendes? ¿No? El mío estaba ahí súper presente. Entonces, yo me imagino que, bueno, que muchos de estos niños también, que tienen esta expresión de violencia, también han tenido una propia historia de abandono o una historia donde el Estado parece que ha faltado, no parece, en definitiva no estuvo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que tú estás manejando al respecto? Yo sé que es una aproximación reflexiva la que estamos haciendo y no es una verdad absoluta, pero ¿cómo te lo explicas? ¿Tú cómo te explicas que
se produce la violencia, este estallido de violencia, y que esto lo comanden muchos jóvenes que parece que tienen una biografía bien particular. Sí, es interesante porque efectivamente, como tú dices, es solamente una lectura, ¿no? Es una hipótesis. Em, empezando de lo primero que dijiste, desde el 18 de octubre, en ese momento yo estaba trabajando en Santiago, en la USACH, y estaba supervisando a algunos alumnos en práctica, y fuimos a hacer un taller terapéutico al CEFAM con adultos mayores. Y los adultos mayores, lo que se trabajó fue justamente el retorno traumático del efecto de la dictadura, ¿no? Eso fue lo que se trabajó, estaban con mucho miedo. Ya había un graffiti que decía a las afueras de la USACH, ojo, la dictadura es ahora, ¿no? O el golpe es ahora, ¿no? Era como de tratar de retornar espacio-temporalmente a esos momentos. Y era muy fuerte viéndolo por lo que estaba pasando alrededor de uno. Y por otro lado, respecto a la juventud en dictadura, lo que hablabas tú de tu experiencia, hay todo un movimiento literario chileno que se llama Literatura a los Hijos, que hay personas, autores muy famosos como la Nona Fernández, el Alejandro Zambra, la Alejandra Costamagna, que plasman en la literatura chilena experiencias de juventud que pareciera ser de ellos, pero evidentemente lo hacen a través de personajes, y que es muy interesante cómo muestran esa experiencia en ese periodo. Y en ese sentido, mi hipótesis es que se produce un corte respecto a la función social, a la función del Estado, a cómo era antes, a cómo empieza a ser en dictadura, ¿no? Y no solamente en dictadura, sino cómo después el Estado vuelve con una especie de socialismo posutópico, podríamos decir, ¿no? El socialismo renovado que sale del patos o de las fuentes de la unidad popular, y se desmarca eso para entrar al discurso neoliberal de los años 90. Entonces, si antes esto es como una lectura histórica, pero si antes del golpe militar del 73, los años 60 estaba lleno de revoluciones, no solamente la socialista de Allende, sino el Estado, por ejemplo, de la Revolución de Libertad de Frei, ¿no? Ahí la palabra se ocupaba, y la Revolución de Libertad de Frei había un estado fuerte. Con el golpe militar eso se rompe, efectivamente. O sea, el Estado va con las Fuerzas Armadas, pero efectivamente va para en algún momento debilitarse y pasar muchos recursos a instituciones privadas. Que al final el efecto mayor es justamente la transición, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas dan el paso a la primera experiencia de voto libre después de tantos años, que se le hizo Elwin, y los gobiernos de concertación, y la privatización ahí es brutal. ¿Y qué provoca la privatización y la subjetividad? Es decir, el mercado neoliberal es justamente la fragmentación subjetiva, la destrucción de la comunidad, es decir, la soledad expuesta sin que haya un otro que nos permita humanizar las frustraciones, la violencia de los niños, ¿no? Y de los adolescentes. El Estado desaparece, ¿no? Acá entra la competencia, y la competencia está acompañada de la violencia y poco lenguaje armonizador, podríamos decir, de comunidad. Entonces me parece que ahí hay una lectura que me gustaría hacer, también para algo muy estratégico, ¿no? Estamos en un momento contingente donde justamente lo que se pone en juego es la aparición de ese otro institucional que podría mediatizar y no seguir fragmentando. Como me recordé un poco el lazo hacia lo social, me acordé del síntoma, del síntoma. Me acordé de eso. Oye, Nico. Claudio, pero tú citabas algunos autores, por ejemplo, pensemos, no sé, por ejemplo, en Zambra o en otros que tienen una literatura muy también de la presencia, de valorar los recuerdos, de estar ahí, pero en lo que tú estás trabajando, tú notas alguna especie como de hilo conductor que nos haga a nosotros, a esta generación que estamos conversando ahora, entre comillas, los hijos de la dictadura, que nos haga sentido. O sea, ¿de qué están hablando ellos en sus narrativas, en sus relatos, que nos hace sentido más directamente hoy? Sí. ¿Qué ves tú ahí? Es interesante esa pregunta, Nicolai, porque lo que yo observo en esos personajes de esa literatura, que es la literatura de los hijos, es transversalmente al menos, es una subjetividad
un poco desorientada, es decir, una afectividad una subjetividad que busca afectos en los otros, porque son niños o jóvenes que están buscando el lazo social, pero al mismo tiempo se ven en un contexto muy desorientado de muchos secretos y mucho silencio, ¿no? Pasan cosas que no logran entender completamente, y me parece que esos silencios, y te lo voy a plantear así para no desarrollarlo más, por temas de tiempo, pero esos silencios, que esos subjetividades aparecen en esos textos, tienen consecuencias hoy en día. Los silencios es la violencia, es lo que no se habla. Entonces, me parece que esa literatura muestra justamente esos silencios, van rondando sus lazos sociales que los buscan, el lazo social de estar acompañado en comunidad, van rondando esos silencios que nunca como se logran ver bien y no se explican bien, y que uno los tiene que intuir que justamente o son desapariciones, o son muertes como tal, o tortura, y que ahora pasen la cuenta, ¿no? Sigue siendo silenciado, ¿no? Ese tipo de mecanismos estatales. Oye, Importante, súper interesante todo esto. interesante, Nico, porque de alguna forma, cuando yo escucho a Claudio, me siento como en la necesidad de hablar más de mi experiencia de niño en dictadura, porque uno está naturalizado, llega uno, como que transité, y fíjate que el impacto lo empecé a vivir ahora, hace 2 años, como que hubo una memoria ahí que se me conectó, y me sentí muy incómodo, sentí mucho malestar, me sentí muy mal, y no me lo explicaba, no podía como tranquilizarme racionalmente, hay algo que está incrustado en el cuerpo, te fijas en la experiencia de muchos y muchas bueno, que vivimos, eh, experiencias, digamos, ahí bien fuertes. Entonces, no sé si va a llegar como un trauma en mí, pero sí creo que esto de este llamado que Claudio nos hace, eh, no directamente a poder dialogar, a hacer espacios para poder hablar de esto. Parece que el poder hablar en este espacio de lo no dicho, en este espacio de lo no dicho, ya puede, digamos, se puede traducir en un espacio de, no sé si de reparación, pero sí de restitución de voz. Me acuerdo de algo, porque la palabra infantil etimológicamente de infala, el sin voz. Entonces siento que de alguna forma, y segunda vez que lo decimos en estos programas, cuando se aloja lo dictatorial, los deja sin voz, lo infantiliza de alguna forma. Entonces yo creo que hay que salir como de ese lugar. No hay que usar la palabra infantil tampoco para denostar, hay que hablar de niñez, de niñez y juventud. Bueno, Nico, ¿a qué vamos ahora? ¿Vamos a la canción? Yo creo que estamos en el momento en que Claudio se pide un tema. Ya, te voy a pedir que tú puedas decir el nombre de la canción, yo te voy a decir el grupo, porque me contaron que tú tienes un mejor lenguaje en inglés. La canción es de Cranberries, Nicolai, y el nombre de la canción te lo permito a ti. Ridiculous Thoughts. Exacto, esa. Maybe. Exacto. Vamos con el tema entonces. Volvemos con el programa Activamente en Radio UCB 103.5, gracias al Centro Integral Sabia Salud, que no lo habíamos nombrado, que también es importante mencionar, el gran Centro Sabia Salud, donde pueden encontrar a todos los profesionales en la página, si no me equivoco, www.sabiasalud.cl. Bien, me lo aprendí. Después diremos el Instagram cuando me lo permita la memoria y me acuerde de cuál es el Instagram. Por ahí me lo van a soplar, Gonzalo me lo va a poner en el chat y lo voy a decir. Bueno, retomemos. Claudio, mira, hay una inquietud a nivel del grupo, digamos, acá de la radio, que lo habíamos estado conversando con respecto, en el fondo, como el contexto general de la infancia en Chile, ¿ya? Hay estudios o informes que arrojan que el 30% de la violencia en la infancia es en los hogares, ¿ya? Que Sename probablemente es una muestra más de violencia en la infancia, ¿ya? Entonces, con respecto a esto que de alguna manera se ve visible, pero también hay cifras invisibles, en fin, tenemos como a lo mejor una nebulosa ahí, pero lo que sí a lo mejor todos percibimos de una u otra manera es que hay maltrato infantil y que esta violencia que existe ya en la juventud no es gratuita, digamos. El joven no llega a ser violento porque tomó la decisión
o porque tenga el gen de la maldad inserto, digamos. Es porque trae una historia, creemos, trae una historia que respalda y avala una vida violenta, una conducta violenta, pensamientos violentos, etc. Entonces, en ese contexto, Claudio, que no me quiero alargar porque la idea es que tú te explayes en esta idea, nos puedas contar cómo lo ves tú, si estas cifras te parecen ciertas, y qué opinas tú de esta infancia maltratada en nuestro país, quizás probablemente desde mucho tiempo, de una cultura probablemente maltratadora. Sí, me da la impresión de que algo de eso hay. Me da la impresión de que las cifras oficiales que muestran respecto al maltrato en general en Chile, o que han mostrado en Chile, respecto al maltrato infantil, son cifras que pueden ser cuestionables. En el sentido que yo también tuve una experiencia previa, como conté en el seminario, de haber estado algunos años en Sename en distintos programas cuando recién salí, cuando recién me titulé. Y quiero, como para poder responder a la pregunta, Erika, retomar lo que decía Salvador. Efectivamente, la palabra infans un poco refiere a aquel que no tiene voz, ¿no? Y sabemos que en una lógica estatal, aquel que no tiene voz es el que no tiene derecho, ¿no? Y me da la sensación de que en el Chile dictatorial, efectivamente todos fuimos infans, un poco, ¿no? Como que nadie tenía derecho. Todos fuimos mudos. Y en ese sentido, ciertos residuos en esta democracia chilena, que es una democracia que puede ser frágil o no, ahí nos metemos en otro lado, existen, ¿no? Que son los residuos del silencio. Y el silencio es justamente lo que no tiene derecho, como dice la palabra, a voz ni a voto. Entonces, ¿a dónde está el silencio? ¿No? El silencio no está en Sename, Sename está saliendo, ¿no? Como está saliendo a flote cada vez más. Ya yo creo que la mayoría de la población chilena se da cuenta que Sename es un dispositivo que no está funcionando para lo que vino, ¿no? Pero el silencio me da la sensación que ahora está en lo privado, ¿no? Lo que se trata de ocultar es justamente la dimensión de lo privado. ¿Qué quiere decir eso? Lo público ahora está saliendo en Sename, ¿no? ¿Y por qué sale público Sename? Porque Sename, aparte del intento explícito de proteger la infancia, la adolescencia, etcétera, estatalmente, también es un mecanismo de administración de la pobreza, ¿no? Es tal cual, ¿no? Ahí hay una determinación económica y social, que uno ve en Sename generalmente pasando tanto por el Sename como tal, es decir, los centros de Sename como tal, y también los centros que tienen con colaboración, se ve pasando justamente, ¿cómo podría decir? La miseria, ¿no? No la miseria en términos de mal, ahí hay miseria en términos emocionales, en términos económicos. Y uno se pregunta, bueno, entonces el maltrato está solamente en la pobreza, en esa miseria, ¿no? Y efectivamente eso es una ilusión, ¿no? Me ha tocado después con la experiencia de trabajar en otros lados donde efectivamente hay un contacto con partes de la clase media alta, etcétera, y ahí las violencias son brutales intrafamiliares, y las violencias son brutales en la infancia y la adolescencia, y uno se pregunta, y no llegan a los dispositivos de Sename. En Sename llega la pobreza económica, porque la pobreza esta mediana alta también hay miseria, ¿no? Pero no hay miseria económica que lo lleve a esos dispositivos carcelarios que son los de Sename, ¿no? Que al final de cuentas se transforma en eso. Entonces, lo que está silenciado ahora, existe una especie de inversión, ¿no? Si antes el silencio estaba basado en la infancia, donde no había que hablar de ella, ahora se está hablando de la infancia de Sename, que antes estaba silenciada, pero se empezó ahora a silenciar la infancia privada, ¿no? Y también creo que hay un movimiento histórico de privilegiar lo privado a lo público en este país, que es lo que se pone en juego constitucionalmente ahora, ¿no? Con la salud y con un montón de cosas que se quieren regular a través de la nueva constitución. Lo privado tiene un poder muy fuerte en Chile, ¿no? Y eso cae a lo privado de la familia, ¿no? Entonces, si hay violencia en el mundo privado de una familia con cierto acceso económico y sociales, esas familias no llegan a ese dispositivo de administración de la pobreza que se llama Sename. Entonces
distintas dimensiones que se ponen en juego. Es una red de poder muy compleja. Es terrible esta cuestión. Yo pienso un poco de que las experiencias como las que hemos sabido el último tiempo y que ya se vienen repitiendo desde hace tanto tiempo también, del Sename, en rigor no deberían ser posibles en un espacio social, o en este caso institucional, donde haya empatía, ¿cierto? O sea, es imposible, digamos. No, es muy difícil explicarlo. Y hay que entender también de que es fundamental la empatía como un elemento clave en el desarrollo del ser humano, de los niños, de los adolescentes. O sea, niños atropellados, vulnerados en sus derechos, tienen lógicamente una mayor probabilidad de ser también jóvenes y adultos atropelladores. Y ahí tenemos el famoso círculo, digamos, vicioso de lo antisocial. Y eso es algo que se ve bastante alejado de la reflexión, más allá de lo superficial de las campañas políticas y qué sé yo, muy al debe. ¿Cómo crees tú que hay que incidir, Claudio, para que, o sea, cómo tenemos que hablar estos temas para que realmente haya una toma de conciencia clara y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer aquí? Me parece que, bueno, tomando el ejemplo del día sábado, ¿no? Me parece que esa es una instancia de lo que se puede hacer. En términos generales, lo que políticamente... la pregunta va es, entonces, la traduzco así, lo que me dice Nicolás. ¿Cómo podemos hacer una operación política no partidista, ¿no? No caer en ese vicio. Y la operación política me da la sensación a mí, en términos filosóficos, éticos, etcétera, que tiene que ser la visibilización. Y la visibilización tanto de la mirada como del oído, podríamos decir. Dar voz y dar mirada a ver eso que nos está viendo y nos está viendo, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que pasó el sábado con el seminario Cabildo es justamente visibilizar. Eso es un rasgo político muy importante, ¿no? Y la visibilización puede pasar por distintos ámbitos. Las marchas, por ejemplo, es un intento de visibilización que los medios de comunicación evidentemente no lo quieren mostrar porque siguen de otro lado político, de censura, ¿no? Hasta que ya no pueden censurar más porque la mayoría de la población lo exige. Pero el arte es un intento de simbolización. Estos ejemplos de los escritores que dábamos cuenta antes justamente es visibilizar las experiencias de esa infancia que no estaban habladas, ¿no? Estos programas son intentos de visibilización, es decir, tomando como la referencia aristotélica más clásica, nosotros somos un animal político, en tanto podemos hablar en la polis, ¿no? Y podemos mirar en la polis. En el momento que algo no se hable y no se esté mirando, me parece que ahí los dardos tienen que apuntar para allá, ¿no? En este caso no se está mirando y no se está hablando justamente de esos niños que están siendo maltratados, pero que no pertenecen al sistema carcelario llamado Sename, ¿no? ¿Dónde están? Esa es la pregunta histórica desde la dictadura en adelante. ¿Dónde están? Eso quiere decir, no están siendo mirados, los perdimos, ¿no? ¿Dónde están ellos ahora, ¿no? Y creo que la puesta en juego justamente de la reflexión constitucional tiene que ir para esos lados y uno se pregunta, ¿y dónde están? No solamente sujetos, sino diferentes recursos que tienen que ser mirados políticamente. Creo que lo pienso desde ahí. Aunque creo que suena muy abstracto también. Pero... ¿No estaremos muy desensibilizados también? Lo tiro como pregunta, yo personalmente no tengo idea. Me da la sensación muy subjetiva de que pudiera ser así, porque por otro lado uno está bastante expuesto a los medios, ve que hay violencia, digamos, desde distintos ámbitos y ángulos, y al final del día uno, creo yo, que se hace también menos sensible. O sea, entonces esta visibilización, por una parte, puede ser contraproductiva. Yo lo tiro como pregunta, insisto, para todos, no sé, Erika, Salva. Yo estoy de acuerdo con Nico, yo creo que pasa eso, yo creo que es tanto lo que vemos que no lo vemos, como una contradicción, pero es como que vemos mucho y al final no vemos nada. Sí. Pero también ocurre a mí me produce la misma sensación de Nico, la misma, exactamente. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. No, yo te digo que a mí me pasa lo que tú estás por ahí. No sé si lo sientes así, pero lo que estás contando a mí me pasa.
respecto de la visibilización de la visibilización de la violencia también es proporcional a los niveles de conciencia que tenemos socialmente. O sea, es más probable que veamos más violencia en la medida que somos más conscientes de la violencia. Es paradojal. O sea, y entre más conscientes estamos de que somos violentos, menos enfermos estamos también socialmente. O sea, es como una regla, me explico, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar en muchos programas en Centroamérica, hablando de violencia sexual en particular, y no tienen datos. Y que no tengan datos significa que no existe el fenómeno. No, pues no significa que no tienen el dato. En Chile, cuando hemos sensibilizado acerca de la violencia acerca de los niños, en un primer momento no veíamos que había violencia. De hecho, negábamos que hubiese violencia hacia la niñez. Y en la medida que fuimos haciendo campaña y fue emergiendo, nos fuimos dando cuenta que había mucha violencia. Entonces, en la medida que vamos tomando conciencia, el fenómeno tiene mayor visibilidad. No sé si es más en un término cuantitativo de más o menos, pero sí de ¿cómo se llama? De esto. Por eso me hace mucho sentido lo que dice Claudio, que en el fondo que cuando negamos que hubo una violencia histórica, o no damos esta voz, es probable que esta voz o esto emerja como un síntoma después, al tiempo después, emerja como algo que retorna hacia nosotros y nos muestra todo lo que no hemos hecho y lo que no hemos dicho. Entonces me da la impresión, cuando escucho a Claudio, bueno, en cuanto al Nico, te escucho a ti, como que necesitáramos como estos espacios. No estoy hablando de catarsis, por si acaso, aunque estoy negando y estoy afirmando algo, pero me refiero a que espacios para restitución de la voz, donde estos residuos del silencio que dice Claudio, porque habla de los residuos del silencio, lo encuentro hermoso en todo caso como imagen, donde estos residuos del silencio puedan tener un espacio. Y yo creo que estos residuos del silencio, teniendo un espacio, ya en sí mismo puede ser muy sanador para los que estén ahí, ¿ya? Porque te dignifica tu voz, y necesitamos, creo, dignidad. Sí. No sé, ¿qué dicen los demás? Sí. A mí me da la sensación de eso, como que mientras más silencio hay, el efecto de violencia, imagínense que durante tantos años de marchas que nunca fueron mostradas en los medios de comunicación y que a poco empezaron a ser mostradas, pero siempre silenciadas, años, que podrían ser décadas de marcha, al final terminan con un estallido brutal, ¿no? Pero un estallido que al mismo tiempo uno piensa que es totalmente necesario, ¿no? Justamente por ese silencio. Entonces, tomando lo que dice Salvador, ¿no? Me da la sensación que el movimiento o la noción política no partidista, sino como animal político como tal, es evidenciar, es decir, visibilizar. El efecto que tenga esa visibilización no lo podemos controlar, es lo que estamos haciendo ahora. El efecto que tenga los auditores, lo que estamos hablando, no lo podemos controlar, pero el hecho político es que estamos hablando. Es como mi punto de vista al respecto. Claro, habría que confiar ahí en el efecto a mediano y a largo plazo también de lo innegable, de lo que queda registrado. O sea, un poco también hablando de la visibilización de lo que es, como dicen los historiadores, el archivo, ¿cierto? También darle una especie como de giro archivístico a lo que está ocurriendo. Y eso me queda, por lo menos a mí personalmente, muy claro cuando veo en las redes sociales la cantidad de material que hay. O sea, cuando ya el ojo de la sociedad está en todas partes, a través de los smartphones, de los teléfonos, de todo esto, yo creo de que también hay un empoderamiento que nos permite, si bien a lo mejor en este momento no reaccionar de la manera que quisiéramos, hace posible al menos, en el peor de los casos, la reflexión posterior. O sea, en algún momento vamos a tener que ser capaces de mirar lo innegable de la violencia. Y eso, sin duda, que tiene un valor en sí. Y eso es parte, tengo la impresión, de la visibilización que tú, Claudio, estás apuntando, ¿no? Sí, no, es muy interesante lo que hablas, porque me acuerdo ahora con la noción de posverdad, ¿no? Cómo se ha ocupado últimamente la noción de posverdad, justamente, no tanto del lado de los derechos humanos, sino del contrario, ¿no? Cuando gente con sus dispositivos móviles y otros muestran ciertas violaciones a los derechos humanos, aparece como que son casi evidentes, aparece el otro lado el discurso de la posverdad, ¿no? Está la posverdad, está construido, etcétera, es como un curso invisibilizador nuevamente, ¿no? Cuando se trae como
hay una utilización de la posmodernidad, ¿no? De la posverdad, de una forma muy totalitaria, ¿no? Como de silenciar más. ¿No? Por eso son mecanismos discursivos muy complejos que hay que estar atentos, ¿no? Hay que levantarlo, ¿no? No dar la solución, pero sí levantarlo. Yo creo que eso es importante, levantarlo, verlo. Súper, chicos, los voy a interrumpir en esta conversación, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos. Bueno, volvemos aquí en el 103.5 en Activamente por UCB Radio. Bueno, estamos en una interesante conversación con el profesor Claudio Reyes, estamos con Nicolás Soto y con doña Erika Herrera. Estamos acá conversando, bueno, a todos los auditores, las personas que también nos están mirando por redes sociales, los voy a invitar a que se metan, naveguen primero por la página Salud Mental 2021, donde podrá visitar, digamos, una propuesta acerca del bienestar en Chile y el constituyente, y que también se pueda navegar por la página www.sabiasalud.cl para que pueda contactarse también con los profesionales que atienden en el Centro Terapéutico de Sabia Salud. Dicho esto, quisiera como seguir con esta conversación de la infancia, de la niñez, de la juventud, digamos, en Chile, estallido social. Esas han sido como las claves, Sename. Quisiera preguntarle a Claudio, ¿cuál es la proyección cómo él ve el tema del Sename? ¿Cuál es la proyección? Y algo que conversábamos recién entre bambalinas, acerca que inmediatamente cuando se instala el tema de los derechos, inmediatamente hay un discurso que dice, bueno, ¿y qué pasa con los deberes? ¿Cómo nos explicamos esta dicotomía que vamos como empoderando como en los derechos y inmediatamente aparecen los deberes como algo que entrara como en colisión y en contradicción respecto a los derechos? Claudio. Bueno, respecto, Salvador, a la primera pregunta, me acuerdo que en el espacio anterior se tocó el tema de que si nosotros estábamos muy dañados históricamente y somos muy poco empáticos, ¿no? Yo en ese sentido tengo un poco más, mi posición muy personal es que yo tengo un poco más fe, porque al menos el estallido es una expresión de conciencia y de visibilización de cosas que no están siendo visibilizadas. Entonces esa fe en el sujeto social o como queramos llamarlo, el movimiento social, me permite ver que pueden haber cambios en esa institución, ¿no? Pero es un cambio difícil, evidentemente. Hay distintas fuerzas que se ponen en juego, pero al mismo tiempo estos últimos años han mostrado que el asunto no es estático y hay que ver cómo salimos también del asunto de la pandemia, que va a ser un movimiento social muy grande, ¿no? Por todas las cosas que están pasando. Entonces, en ese sentido, todo movimiento social para mí es un rasgo de fe, ¿no? No hay algo estático. Y respecto al otro punto, que es mucho más concreto y experiencial, ¿no? Como esos papás que dicen, bueno, está bien, los niños tienen derechos, pero ¿dónde están los deberes, ¿no? Ese es un discurso muy común que se puede encontrar y evidentemente nos habla de una dificultad en estos adultos de poder justamente visibilizar y escuchar eso, ¿no? Justamente, bueno, está bien, tienen derecho, pero ¿dónde están los deberes? Justamente la anulación del derecho como tal. Y pienso que justamente para esos adultos que conviven con los niños y que se les hace difícil la convivencia con los niños, es debido a que los niños o niñas, adolescentes también, vienen justamente a proyectar en los adultos su propia infancia, ¿no? Y justamente vienen a proyectar las dificultades de su propia infancia, ¿no? Eso los papás nosotros lo sabemos, ¿no? Como los niños llegan y nos muestran justamente a aquellos momentos experienciales que no hemos elaborado, que nos han sido difíciles, que han sido traumáticos, y justamente en esos momentos que aparecen nuestra rigidez y reaccionamos de manera muy mala, ahí está el reto, ¿no? En cambio, ¿por qué voy con esto? Porque justamente nosotros como adultos, si pudiéramos abordar esos momentos tan difíciles históricos de nuestra niñez, probablemente podríamos escuchar mejor, ¿no? Porque justamente el niño nos presenta, o la niña o la adolescente nos va presentando esos traumas que nosotros vivimos.
Y me parece que justamente cuando aparecen esos traumas, el adulto lo vive de una manera violenta hacia sí mismo, que dice, bueno, ¿y dónde está el deber? ¿No? Entonces creo que la imposición de la violencia, niño, niña, adolescente, es justamente la proyección del adulto de su propia niñez, ¿no? Es lo que no tiene reparado su propia niñez. Y que cuando convive mucho tiempo con un niño, niña, adolescente, lo va experimentando. Entonces, me parece que hay todo un momento de reparación de nosotros como adultos poder pensar por qué me molesta tanto la presencia de este niño, niña, etcétera. ¿Qué hay en mi niñez pasada que este niño o niña me lo presentifica? En ese sentido, los niños se vuelven los mejores maestros, ¿no? Porque nos permiten crecer si es que podemos escuchar. Pero si quedamos con el discurso del deber, no vamos a escuchar absolutamente nada. Es el autoritarismo preciso, lo del deber. Es el imperativo, el imperativo categórico kantiano. Así no, es eso y nada más. Es la sordera. Entonces me parece que en ese sentido, un trabajo muy interesante que podemos hacer nosotros, adultos que convivimos con niños o niñas, es en el momento que nos moleste algo a ellos, no culparlo a ellos, sino justamente pensar qué de nuestra infancia está puesto en juego ahí que todavía no sigue nublado. Oye, Claudio, ¿y qué pasa con ese grupo? Porque yo, o sea, entiendo perfecto lo que tú dices, yo creo que claramente tiene que haber algo que les resuena y que nos pasa, digamos, eh, que hay mucho de cierto en eso, que efectivamente funciona como esta cosa de espejo y puede pasar que lo que no tiene resuelto uno, de alguna manera lo desahoga, por decirlo de alguna manera, con los hijos o con otros. Pero, ¿qué pasa con este grupo que no tiene esta atención, que no tiene el acceso a una atención en salud mental? Que no va a contar a lo mejor con este acompañamiento, a lo mejor tampoco le ocurre que tiene que solucionar algo, o sea, tampoco lo ve, digamos, ¿me entiendes? Entonces, círculo, y yo he escuchado muchas veces en, en charlas, en programas de infancia o de lo que pasa con el Sename, que hablan de este circuito que como que nunca se rompe, y que tú en un momento mencionaste en tu relato del seminario el día sábado que dijiste, yo estuve en el Senado, me trabajé y mucha gente se va porque no resiste esto que sigue paseando y es como que sigue pasando y vuelve a pasar, ¿te fijáis? Entonces es como un circuito que no termina y eso yo siento que, por lo menos en mi caso, en mi mirada, es como lo preocupante, es como difícil de cortar este hilo conductor de violencia. Sí. Eso es lo que siento, así como que te lo digo, literal te lo digo desde la guata. Sí. No lo estoy procesando mucho. Es lo Sí. que me pasa cuando escucho el tema de la infancia y los niños. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo, porque pienso que es un circuito que está muy arraigado. Ya lleva mucho tiempo arraigado. Inclusive Mucho lleva, tiempo, sí. y también es parte de la cultura previa a la dictadura, también hay estudios históricos sobre eso. Entonces, me parece que solamente hemos hecho en el tiempo repetir los procesos que lo siguen arraigando. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo controlamos la noción de la violencia con más violencia? Es cuando el papá dice, bueno, está bien los derechos, pero los deberes, ¿no? Y dentro de nuestra cultura como chileno, que es una cultura muy violenta también, creo que nos tiramos la balanza más hacia el deber que al derecho. Ahora, cuando hablamos del derecho y de los ciudadanos de derecho, debemos transmitir especialmente al mundo que no se siente parte de esos derechos, ¿no? Es un lenguaje que hay toda una población chilena que no se siente parte de esa noción democrática de derecho. Y creo que efectivamente una de las cosas que hay que poder reflexionar es cómo llevar los accesos al derecho a esa población donde no se siente parte y se sienten excluidos, es decir, no les hace sentido esa palabra, ¿no? Me refiero a poblaciones donde el narcotráfico está por todos lados, es decir, ahí no hay ningún tipo de derecho, ¿no? Y pienso que el desafío es poder pensar cómo llevar eso allá para romper ciertos círculos de violencia, porque efectivamente hay cierta población que está. Si tenemos una población chilena que está identificada con el deber, otra población chilena que el año pasado mostró que era de su gran mayoría que está identificada con el derecho, ¿no? Y también hay otra población chilena que no está ni identificada ni con el derecho ni con el deber porque no son discursos de ellos, ¿no? Uno se va a meter a ciertas poblaciones y es el derecho que ellos tienen es robar porque históricamente el robo es parte de la pega, ¿no? Ahí yo voy a trabajar.
No es mirado éticamente de una forma alterada, como lo miraríamos desde fuera, sino internamente es lógico, es como ganarse el pan de todos los días. Entonces, ahí hay todo un círculo muy violento de partida también, eh, que sería interesante poder llegar con ciertas nociones del derecho y de levantar la voz, porque justamente no se sienten escuchados. ¿Por qué? Porque el primer violento no fueron ellos, fuimos nosotros, porque hablamos otro lenguaje. Entonces creo que ahí hay un momento de también, si el lenguaje construye realidades, modificar el lenguaje. Y esto no solamente en términos sociales, sino también en términos de relación de un padre a un niño, una madre a un niño, modifica el lenguaje. Acá no hay deberes, ¿no? El deber es un lenguaje adulto, ¿no? Para transmitir ciertos derechos a los niños hay que tener un lenguaje de niño. Hay O que sea, entender. habría entonces, Claudio, como una especie de pecado original de los adultos respecto de los niños en el lenguaje, en primer lugar, por lo que estoy leyendo, entendiendo, y por otro lado también, no sé, siento yo, de la manera que tiene el mismo padre o el adulto de ver al niño, digamos, de ver Sí. al adolescente, o sea, de esperar a lo mejor lo que no debe esperarse. A mí no me queda muy claro si es que es exigible tanto de ver a un niño y a un adolescente. Sí, justamente de eso estoy hablando. Me han pasado casos muy clínicos que uno está con un niño y invita a la mamá o al papá a jugar con ellos y la incomodidad es brutal, porque es la conexión con su niñez que no pueden, ¿no? Y pasa el lado contrario, cuando una mamá se pone ultra celosa de que su hijo adolescente traiga su nueva polola, ¿no? Como que ahí hay una noción no elaborada de la infancia y la adolescencia. Hay una desconexión brutal. Entonces siento que hay que volver a conectarse con eso, en términos de infancia y adolescencia, para poder justamente escuchar la voz que está silenciada, escuchar a la infancia, ¿no? Si antes en la dictadura militar la gente excluía, le decían los rotos, el infancia es un roto, ¿no? Como que no sabe, ¿no? Y no lo podemos escuchar porque hablan tonteras. Entonces, en este sentido, hay que volver a conectarse con la infancia, ¿no? Y en términos sociales hay que volver a conectarse con el roto, ¿no? Así como, y creo que el seminario del sábado hizo eso, ¿no? Sacó todos los infans que habían, la cultura de los mapuches, su noción de salud mental es una infancia, no está muy hablado, al menos desde este lado, desde este otro lado, ¿no? El infancia de toda la divergencia de género, ¿no? La infancia y la adolescencia, es decir, lo que hicieron ustedes el sábado en el seminario Cabildo es hacer hablar lo que no estaba hablando. Y para poder hacer hablar lo que no está hablando y que entre la Constitución tenemos que abrir, podríamos decir, tenemos que deconstruir un poco nuestro lenguaje, ¿no? Un lenguaje muy estricto, ¿no? Y el lenguaje del deber, ¿no? Entonces, lo pienso desde ahí, ¿no? Como en términos muy rápidos también, ¿no? Sí. No, pero mira, Claudio, yo agradezco también esta retroalimentación que nos haces respecto del seminario, porque claro, o sea, nosotros también tratamos de tener todos los que participamos desde nuestros respectivos espacios o trincheras o campos, mejor. Tratamos de incidir en la realidad lo más que podamos con las herramientas que tenemos y uno de los diagnósticos generales, muy generales que uno puede tener es de que, claro, o sea, hay una cantidad enorme, como tú súper claramente dices, una cantidad enorme de voces silenciadas que necesitan visibilizarse también ahí súper bien, y también una noción de la necesidad de una actitud también un poquito más militante, y militante en el sentido de lo activo, ¿cierto? Del trabajar activamente, paso la cuña, pero en el sentido de que es necesario ser un poquito más agresivo en crear cambios, o sea, más activo y más proactivo en eso. Estamos sumamente atrasados con ese asunto, creo yo, y estos espacios van a apuntar justamente a eso. Sí, o sea, yo creo que la noción de militante uno siempre le tuvo miedo por todos los registros que vieron históricamente en Chile, que militante estaba como ligado directamente a un partido, ¿no? Pero ahora sabemos que justamente los partidos, y la gran crítica que se hizo al estallido, mantienen el status quo, les costó mucho mover esta posibilidad del plebiscito. Entonces me parece súper exacta la noción de militante que tú ocupas, que es una noción de militante no partidista, es decir, de ser proactivo, de poder promover nuevas realidades que no están siendo vistas y no están siendo vistas justamente por la clase política. Y entre ellos están pueblo originario, diversidad de género, niños y adolescentes,
hay un montón, ¿no? Que salió en el seminario, ¿no? Que son los verdaderos militantes de ahora. Correcto. Es como es un poco lo que señalamos, que somos militantes nosotros de la salud mental y el bienestar. Así no nos hemos definido en algún momento de los programas. Sabéis que creo que es súper importante este feedback que nos haces, porque siento y sentimos, porque lo hemos conversado, por eso me atrevo a hablar como grupalmente, si uno no lo haría, me daría vergüenza, que nosotros como Sabia Salud, como programa activamente, sentimos que tenemos que promover espacios para la restitución de la voz de aquellos que han estado siempre excluidos como grupos que no han tenido acceso al bienestar o a la salud mental. Por eso tú bien lo viste, las disidencias sexuales, los pueblos originarios, la neurodiversidad, etcétera. Bueno, estuvieron presentes con algunos representativos de su voz. Ahora, el desafío, Claudio, es que en este segundo seminario que vamos a realizar, es que vayan los actores, ya los territorios terapéuticos, a poner la voz, y en un tercer momento irían las personas. Bueno, las personas van a estar siempre en el seminario. Entonces, te agradezco este feedback, y me siento muy motivado, la verdad, a seguir como construyendo este camino que estamos haciendo, muchachos, muchachas. Sí, tal cual. Estamos a punto de terminar, y yo también quisiera agregar, antes de despedir el programa y que el Nico despida con la canción, él tiene la misión hoy día de la canción. Quisiera decirle también a Claudio, bueno, y a todos los que nos escuchan, que el tema, además de ser importante, es muy sensible, siento yo, porque evidentemente si no cuidamos a la infancia y a nuestros jóvenes, o sea, es como la base de todo para que podamos generar el cambio. Hay una generación que ya es más adulta, que no significa que no podamos cambiar, pero tenemos que ponerle mucha intervención, y algo que no podemos olvidar tampoco es que hay que ponerle mucho amor y mucho cariño, porque estos chicos, en el fondo, lo contrario a lo que viven es falta de amor, es pura falta de amor. La agresividad, la violencia es pura falta de amor. Entonces, creo que es súper fundamental no perderse ahí también. Entonces, Claudio, te felicito obviamente por el trabajo que haces, a lo que te dedicas, por la intención, sin duda por el cariño que le pones. Aprovecho también de despedirme de mis compañeros y dejo a Nico, nuestro ¿cómo le pusimos a él? Políglota. Nico, no pasa nada. Chileno. No, sí, está bien, pero yo sería pasapalabra, así que pasapalabra, Nico, despide con la canción, por favor. Gracias a todos, y nos vemos el próximo domingo. Te dejo, Nico. Chicos, nos vemos. Oye, ha sido una conversación muy linda. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Erika. Y bueno, a tratar de resignificar lo que hemos conversado, hablar un poquitito de esos espacios donde sentimos miedo, donde sentimos vulnerabilidad. A propósito de los silencios, a lo mejor no hay que sentir tanto miedo, sino que tratar de trabajar para hacer de esos silencios que esta situación horrible en la que estamos hoy día, que evoca, ¿cierto? Y hacer algo distinto con ellos, tratar de conocernos, de estar ahí en esos silencios también. Así que nos vamos con este tema, Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Y abrazos, y nos vemos. Chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.